En el reporte de la Federación Internacional de Diabetes en el año 2014 establece 384 millones de personas con diabetes en el mundo. Esto representa casi el 11% de la población mundial. Si ese dato lo analizamos en el Perú, estaríamos hablando casi del 8% de peruanos que tienen diabetes. Esto casi cerca de los 2 millones de personas que en el Perú son diagnosticados con diabetes. Pero lo más preocupante es, por cada persona con diabetes diagnosticada en el Perú, existen más de 3 personas que tienen diabetes y ellos no lo saben. Según el tipo de diabetes, la diabetes tipo 2 es una diabetes muy relacionada a una edad muy adulta, entre los 40 y 50 años, pero esta brecha se ha cortado. Ahora cada vez tenemos jóvenes y adolescentes con diabetes tipo 2, situación que preocupa porque la mayoría de ellos traen un factor determinante que es la obesidad y el sobrepeso. La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad cuyo origen se debe al mal funcionamiento del páncreas. Este páncreas, al no elaborar la cantidad suficiente de insulina o que el cuerpo no trabaje bien y hace resistencia al trabajo de la insulina, los niveles de glucosa van a incrementarse. Entonces, una de las características de la diabetes es el incremento de la glucosa en la sangre. Pero no solamente la diabetes tiene que verse desde el punto de vista del incremento de la glucosa, sino también es el incremento de los lípidos o triglicéridos, que son colesteroles o grasas que dañan al cuerpo. Entonces, definamos como la diabetes como una enfermedad que se caracteriza por los altos niveles de glucosa en sangre y también de lípidos, colesterol y otros factores que la condicionan. En realidad todos tenemos el factor de riesgo para tener diabetes. Uno de ellos es la obesidad, el sobrepeso, la poca actividad física es un factor contundente y la alimentación pobre en fibras. Entonces por ello que nosotros recomendamos incrementar las frutas y verduras en los alimentos, sumados a la actividad física y sumados a una conducta informativa, entonces tendremos menos personas con diabetes. Otro factor de riesgo es la genética. La herencia. Si tengo familiares con diabetes, tengo mayor predisposición a tener diabetes. En realidad, una persona, si inicia un buen tratamiento desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el final de sus días, no puede terminar en complicaciones. La idea es, por eso nosotros establecemos metas de control de la diabetes. La idea es que una persona con diabetes termine sin complicaciones y eso sí es posible. Pero lamentablemente cuando una persona tiene diabetes, al ser una enfermedad silenciosa, al no sentir muchas molestias, entonces dejan pasar el tratamiento, abandonan el tratamiento y cuando regresan ya no se puede hacer mucho porque ya dañó los vasos más pequeños del cuerpo, o sea, una retinopatía diabética que conlleva una ceguera. Un daño de los riñones que casi siempre es acompañada por glucosas altas y la presión alta y terminamos en una nefropatía diabética y llega a la diálisis. De pronto sigue fumando y las glucosas están altas, el nivel de irrigación en las piernas disminuye, cualquier herida lo puede llevar a una amputación. Entonces, si entendemos que la diabetes se puede controlar, entonces ninguno de ellos terminaría complicado en el caso de la diabetes. Entonces se puede controlar, mas no se puede curar, no tiene cura. Correcto. Lo que sí debemos de comunicar a la población en general es que no se dejen engañar con recetas o tratamientos que le dicen he encontrado la cura para la diabetes. En la actualidad no hay cura para la diabetes, solo es el tratamiento y el control. Estamos convencidos que la mejor manera de controlar y prevenir la diabetes es la educación. Si un país informado supiera que hay que hacerse un examen de glucosa siempre después de los 30 años, habremos ganado un espacio de identificación oportuna de la diabetes. Entonces la educación es el principal eje para prevenir y controlar la diabetes. Toda mujer gestante tiene que hacerse un examen de glucosa antes del primer trimestre.
toda persona después de los 30 años que tenga un perímetro abdominal, en el caso de la mujer más de 80 centímetros y en el caso del hombre más de 90 centímetros, y es un factor de riesgo para tener diabetes. Si tengo un familiar con diabetes directo, yo estoy en la obligación, tengo el deber, tengo la responsabilidad de hacerme un chequeo mensual o anual, una vez al mes, al año, para saber cuáles son mis niveles de glucosa y de colesterol, porque son los dos gradientes para tener diabetes en los próximos años. El otro componente importante para lograr el control de la diabetes, aparte de la educación, es aprender a comer. La alimentación saludable. El otro eje importante es la actividad física. Actividad física, alimentación saludable, tratamiento farmacológico, ya sea con antidiabéticos orales o insulina, más el engranaje importante, la educación, tendremos una persona informada, controlada, sin muchas complicaciones que la diabetes casi siempre se ve en la población como algo malo. La mala alimentación se comprende por ingerir grandes cantidades de alimentos con azúcares y grasas. El azúcar y la grasa estimulan la obesidad y el sobrepeso. En realidad, consumir azúcar no es peligroso. El problema es consumir azúcar y no gastar esas calorías a través de la actividad física. Entonces, si yo consumo grandes cantidades de grasas y azúcares, voy a estar obeso. Y al estar obeso, sí predispongo a tener diabetes. La diabetes tipo 1 generalmente se desconoce su causa, es básicamente por un patrón hereditario que casi siempre se identifica en niños y adolescentes, la diabetes tipo 2 en los adultos y la diabetes gestacional en toda mujer gestante. Debemos de controlar las glucosas antes del primer trimestre, porque después del primer trimestre ese niño ya ha ganado mucho peso. A veces nos alegramos cuando un niño nace con más de 4 kilos, pero en realidad la mujer ha hecho diabetes gestacional. Ese niño va a tener más riesgo que otros niños para desarrollar diabetes en el futuro. Eso también tenemos que comunicar a la población, de que toda gestante no tiene que comer por dos. Tiene que comer más sano y saludable para tener un niño saludable. Nosotros somos un grupo de voluntarios, un sistema de voluntariado que engloba casi al 90% de enfermeras del Perú. Tenemos casi 7 provincias del Perú donde estamos formando voluntarios. Su única labor es comunicar, informar a la población para que ellos puedan hacerse tempranamente un despistaje de diabetes. Es por ello que estamos orgullosos de contar con miembros de la Orden del Colegio de Enfermeros que están muy comprometidos en hacer estas actividades de promoción y prevención de la diabetes en el Perú. Pero no solamente de la diabetes, sino también de la obesidad. Lo que queremos nosotros como Liga es fortalecer esa iniciativa, ese sentido altruista que tiene toda enfermera y todo enfermero del Perú, para tener un país más saludable, un país más informado, con menos personas con diabetes, o tener personas con diabetes pero sin complicaciones. Quisiera agradecer al Colegio de Enfermeros del Perú. Como miembro de la Orden me siento orgulloso y contento de dirigir este grupo de voluntarios. Esperemos pronto tener una organización más fortalecida, una institución más comprometida con la prevención y promoción de esta enfermedad como es la obesidad y la diabetes, y convoco a toda enfermera y enfermero que somos 70.000 enfermeros en el país, y si solo el 20% de ellos lleva información y comunicación a todos los lugares del país, estaríamos cumpliendo con una meta que es el deber de informar y el derecho de toda persona de recibir información para prevenir la obesidad y la diabetes. Me despido, el licenciado Medardo Rafael Chucos, presidente de la Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes.